Y obviamente sí es importante siempre bien, en este caso, vuelvo a repetir, la primera agarré todas las condiciones, sobre todo la resistencia, y las simplifiqué, así como las corrientes, que ya están simplificadas. En este caso, asumiendo que ya tengo la simplificación de las corrientes, la sumatoria ya está dada, y sumatoria de corrientes de esa manera. Además, el objetivo era no tocar la variable, muchas veces no tocamos la variable donde está, que en este caso es I3, porque ahí está la condición de la condición para que se pueda dar la fuente dependiente. Pero para no tocar esa variable, está B y sobre todo el 3, entonces solo hacemos la reducción de la resistencia de 9 y la resistencia de 18. Y eso queda a 1 sobre 6, o sea que la resistencia equivalente igual a 6 ohmios en este caso. Para hacer un poquito diferente el análisis. Ya teniendo eso, entonces obviamente es importante, ya teniendo las condiciones de la resistencia de aquel circuito que está a la derecha. Igual, entonces podemos poner las situaciones del análisis de nodos. Pues solo tenemos un nodo y tendríamos en el circuito original, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mallas. Aunque algunas ya está definida la corriente, no procede. Entonces, por lo tanto, análisis de nodo. Por eso siempre tienen que preguntárselo al principio para ver qué es más fácil, o a menos que en el enunciado diga estrictamente análisis de nodos, pero normalmente en ningún instituto se pone, en la mayoría de los institutos no se pone, pero es importante. Bien, en este caso entonces sería menos 0.93 menos 2 amperios más dx sobre 3 más dx sobre 6 igual a 0. Como decíamos, las corrientes que entran al nodo son negativas. Las que salen del nodo, entonces siempre que tengamos resistencia, en un análisis de nodo vamos a asumir que la corriente sale del nodo hacia la resistencia. Acuérdense, para que el voltaje sea positivo, entonces la corriente entra a la resistencia. Y así entonces el voltaje, la corriente que circula en el nodo es positiva. Nada más que aquí vuelvo a repetir la pregunta que hacían con el análisis de Mayer, la corriente se define en la resistencia por el voltaje del nodo entre la resistencia. O sea, es análisis de corriente, no es análisis de voltaje. Entonces es importante eso. Teniendo eso, entonces tendríamos menos 0.9 y 3 es dx sobre 3 más dx sobre 3 más dx sobre 6 igual a 2.
Obviamente, haciendo la resumen, sea .2 bx igual a 2, y como teníamos ayer, bx ahí solo igual a 10. Y aquí sería el voltaje de la fuente dependiente, que es Bx multiplicado por la corriente, en este caso, y sustituir con la corriente de esa manera. Y ahí quedaría la misma potencia. Eso sería lo mismo, lo único que no tocamos la resistencia donde está la variable. Hay que cada caso hay que analizarlo. Muchas veces no necesitamos sacar, si está todo en paralelo, entonces el voltaje se sigue manteniendo. Entonces, hasta cierto punto, si el voltaje o la corriente, uno de los dos no cambia, entonces podemos hacerlo. Si no, entonces mejor hacerlo de manera individual. Bien, el siguiente circuito dice de un solo par de nodos, allá determina A y B y C. Lo primero, la sumatoria de las corrientes va a ser igual entonces a 5.6 amperios, va hacia arriba, menos 2 amperios que van hacia abajo. Eso me queda entonces a 3.6 amperios. Así podríamos tener entonces reducido el circuito un poco. De ahí tenemos la resistencia de cada una de las variables. Entonces, obviamente el voltaje es igual para no cambiar, reducir un poco la resistencia, podríamos hacer la resistencia equivalente. Obviamente solo tengo dos nodos, un nodo completo arriba y un nodo completo abajo. Tendría 1, 2, 3 y 4 mallas. Realmente esta malla ya está definida, está corriente, esta es una fuente dependiente, no está definida, pero ahí podríamos hacer una consideración y aquí otra. O sea, al final, dos mallas de análisis siempre es mejor por nodo, porque tengo dos nodos, pero en tierra la referencia no se toma, solo es un nodo de análisis. Por lo tanto, el análisis corresponde de nodo. Siempre hay que hacer eso. Y ahora entonces vamos a tener que A, la corriente va a ser Px sobre 18. Y B aquí es importante, y B viene hacia abajo, pero esto va hacia arriba en sentido contrario. O sea, es el menos 0.1 B. Eso sería IB. Y C, entonces, va a ser igual a Bx sobre 9, que es la corriente que pasa por él. Bien, teniendo eso, sacamos la resistencia equivalente, que sería 1 sobre 18 más 1 sobre 9. Esto es exactamente lo que acabamos de hacer en el ejercicio anterior, es la resistencia equivalente igual a 6 ohms. Por lo tanto, en ese caso, queda el circuito que está abajo reducido. Acuérdense, cada modificación que hagamos de resistencia equivalente o modificación de algún dato, tenemos que poner el circuito equivalente. Es parte del proceso y procedimiento. Porque si no, entonces no puedo calificar absolutamente nada. Si no estoy solo, no han hecho nada, no pueden sacar nada por arte de magia. Por lo tanto, proceso y procedimientos claros.
Bien, teniendo eso, haremos el análisis del nodo B. Entonces, la corriente de 3.6 amperios entra al nodo negativo. Y tenemos más Bx sobre 6, la corriente de la resistencia, que siempre la ponemos positiva, y la ponemos según la ley de Ohm en Bx y igual a B sobre B. Y menos 0.1 D igual a 0. Y Bx entonces esto me queda Bx sobre 6 menos 0.1 Bx igual a 3.6. Esto me queda 1 sobre 6 menos 0.1. Me queda a 1 sobre 15 Bx igual a 3.6. O sea que Bx va a ser igual a 3.6 por 15. Y eso me da igual a 54 voltios. Teniendo eso, entonces voy a encontrar cada una de las corrientes. Y A es igual a Bx sobre 18. O sea, 54 sobre 18. Y eso me queda igual a 3 amperes. O sea, y A igual a 3 amperes. Y B, según allá, es menos 0.1 B. O sea, menos 0.1 por 54 igual a menos 5.4 amperios. Y B igual a menos 5.4 amperios. Y C es igual a Px sobre 9. O sea, 54 sobre 9 igual a 6 amperios. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Bien. Lo de sumar la fuente de corriente no se puede hacer cuando están en paralelos o también cuando están en serie. Todo esto está en paralelo. Aquí no hay nada en serie. Aquí está todo en paralelo. Ajá, pero no se pueden sumar las fuentes de corriente si están en serie, entonces. No. Son las fuentes de voltaje si están en serie. Acuérdense. Fuentes de corriente las puedo sumar si están estrictamente en paralelo. Y fuentes de voltaje las puedo sumar si están estrictamente en serie. ¿Ok? Gracias, Lick. Eso es muy importante. ¿Ok? O sea, acuérdense, cualquier cosa de error conceptual que se les olvide de ese tipo, entonces ya va a salir todo mal. ¿Sí? Es importante su pregunta por eso. ¿Sí? Que para sumar fuentes de corriente estrictamente en paralelo. Nada de serie, nada de otra combinación, nada. Estrictamente en paralelo para sumar fuentes de corriente. Y para sumar fuentes de voltaje estrictamente en serie. Si no, sencillamente no se puede. ¿Sí? Bien. Digamos, este ejercicio es un problema típico, creo que está no sé, debe estar en las dos versiones. Son uno de los últimos problemas. Este es un problema complejo. Bien, dice hallar I1, I2, IX e Y. Si IS es 60 miliamperios. IS aquí puse los 60 miliamperios.
Utilizar la simplificación de resistencia, divisores de corriente y voltaje si se puede. También encuentra las potencias de todos los elementos de su tipo. Por lo tanto, tendríamos que comprobar que la sumatoria de potencias es igual a 0. Lo primero que tenemos que ver es cómo vamos a tratar, qué nos conviene. Tengo una fuente de corriente, puedo reducir los elementos y aquí tendría la corriente que pasa por esta parte de aquí. Y si veo, tengo 1, 2 y 3 mallas. Y tengo un nodo, aquí está definida la corriente que entra aquí, solo ponemos un nodo. 2 nodos, 3 nodos, pero estas dos resistencias las puedo sumar porque aquí lo que me interesa es la corriente, entonces solo tendríamos 1, 2 nodos básicamente de análisis, como está definida la corriente. En este punto ya no tenemos problema con esta resistencia en definir este nodo. Y tengo 1, 2 y 3 nodos, 2 nodos de análisis y 3 mallas. Las 3 mallas, aparte de eso, no tengo una fuente de voltaje aquí para definir los voltajes de esta fuente, aunque se necesita para encontrar todas las potencias. Por lo tanto, hasta cierto punto más fácil el análisis del nodo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es empezar a reducir para sacar un circuito equivalente porque necesito las corrientes. 1 sobre resistencia equivalente 1. Que primero estas dos sería 1 sobre 15 más 1 sobre 30. Eso me quedaría igual a 1 sobre 10. O sea que la resistencia equivalente 1 sería igual a 10 ohms. Bien, esto estoy de derecha a izquierda. Como ya reduje esta, entonces puedo sumar con esta. O sea, resistencia equivalente 2 sería igual entonces a los 10 ohmios que tengo abajo de la resistencia equivalente 1 más los otros 10 ohmios que tengo arriba. O sea, en este caso me queda 20 ohmios. Resistencia equivalente 2 igual a 20 ohmios. Bien, y ahora tengo estas otras dos resistencias, entonces resistencia equivalente 3 sería igual a 5 ohmios más 25 ohmios, o sea que me va a quedar igual a 30 ohmios. Resistencia equivalente 3 igual a 30 ohmios. Así tengo entonces el circuito equivalente de abajo. La fuente de 60 amperios, la resistencia de 2.5, la resistencia equivalente 3 de 30 ohmios y la resistencia equivalente 2 de 2 ohmios. Y por lo tanto, esa IS pasa por esta resistencia de 2.5 ohmios, entra al nodo y sale I1, I2, I1 que pasa por toda esta rama. Aquí se bifurca, después podemos sacar esa parte, pero ahorita con esa reducción podemos encontrar eso. Obviamente, como tengo la fuente que está aquí, tengo la resistencia, puedo utilizar un divisor de corriente. Acuérdense, por eso el enunciado dice divisores de corriente y voltaje sí se puede. Entonces, ¿qué es más fácil? Podemos utilizar, obviamente, no puedo hacer un divisor de voltaje porque no tengo el voltaje de la fuente, por lo tanto, entonces me voy por divisor de corriente. Entonces, I1 sería igual, según la regla, decía la resistencia por donde no pasa la corriente I1, que es la de 30 ohmios, sobre la suma de las dos resistencias, en este caso la resistencia de 30 ohmios más la de 20 ohmios, multiplicado por la corriente de la fuente que es 60 miliamperios. Aquí, acuérdense, el miliamperio es 1 por 10 a la menos 3. Eso era lo primero que mirábamos al principio. O sea, que tengo 30 sobre
Ahorita lo voy a dejar todo en miliamperios a conveniencia, pero después tenemos que utilizarlo. Ese es 36 miliamperios. Ya 36 por 10 a la menos 3 amperios. Eso es I1. I2, hacemos lo mismo, la resistencia por donde no pasa la corriente. Entonces, la resistencia de 20 ohmios sobre la suma de las dos resistencias, que sería la de 30 ohmios más la de 20 ohmios, multiplicado por la corriente de la fuente. Esto me da a 24 miliamperios. O sea, I2 va a ser igual a 24 miliamperios. Aquí es importante, dice encontrar I1, I2 y X. Normalmente en el ejercicio no me piden Y, pero para hallar las potencias necesariamente yo tengo que poner Y. Entonces, IX, la primera, IX va a ser, acuérdense, aquí tengo IX a la derecha y Y a la izquierda, y la que entra es I1. I1 sería como la corriente de la fuente. Estas dos están en paralelo. Puedo hacer eso porque están en paralelo. Un divisor de corriente. De la que vamos a encontrar IX, la corriente, la resistencia por donde no pasa la corriente, la de 15, sobre la suma de las dos, que sería la resistencia de 15 ohmios, más la resistencia de 30 ohmios, cerramos por la fuente, que sería ya la corriente I1 en este caso, que es 36 miliamperes. Esto me va a quedar entonces igual a 12 miliamperes. De ahí, Y en el circuito original, vuelvo a repetir, no se pedía, pero se necesita para encontrar la fuente de corriente. Perdón, se necesita para hallar la potencia. Bien, en este caso, Y sería igual entonces a sería igual a 30 miliamperios, la resistencia por donde no pasa la corriente, sobre la suma de las dos resistencias, la de 15 más la de 30, por la corriente de la fuente, que en este caso es la resistencia de, perdón, la fuente, la corriente de 36 miliamperios que es I. Esto me da igual a 24 miliamperios. O sea, Y es igual a 24 miliamperios. Bien, con eso ya tendría básicamente todos los elementos para poder encontrar las potencias. Por lo tanto, nos vamos a llevar esto al otro lado. Para utilizar. Bien, ya tengo todas las corrientes, o sea que ya puedo hallar las potencias utilizando la fórmula de la potencia I cuadrado R. Tengo la corriente, tengo la resistencia, excepto no tengo la fuente de la
perdón, no tengo el voltaje de la fuente de corriente. Entonces, a eso le voy a llamar BS, un más menos BS, que sería, tengo que hacer esa malla para poder encontrar ese voltaje. BS, entonces sería más 2.5 IS más 5 y 2 más 25 y 2 igual a 0. Y un solo BS sería igual a 2.5 por 60 miliamperios. Aquí acuérdense, hay que poner para que no salga, que salga bien los datos, 60 por 10 a la menos 3 en la calculadora. Y ahí sería, en ese caso, como estas dos y 2 y 2, puedo poner de un solo 30 ohmios por 2, en este caso y 2 es 24 miliamperes. Igual, ahí ya tendríamos que poner eso de un solo. Es 2.5 porque 60 es a la menos 3 más 30 por 24 y a la menos 3, eso me queda igual a 0.87 volts. O sea, BS igual a 0.87 volts. Ya tengo el voltaje, entonces puedo hallar las potencias de cada uno de los valores. En este caso, el voltaje es 0.87 voltios por 60 por 10 a la menos 3. Acuérdense, ahí ya tengo que poner los miliamperios porque si no ya no sale adecuado. Esto sería 0.87 por 60 e a la menos 3, me queda a 0.0522 watts. Aquí hay que poner todas las cifras decimales. Que la potencia de la fuente sería igual a menos 0.0522 watts. Y vamos con la potencia de la resistencia de 2.5 ohmios, sería 2.5 ohmios por la corriente 60 por 10 a la menos 3 y todo eso elevado al cuadrado. Bien, eso me queda a 0.00009 watts. Potencia de la resistencia de 2.5 es 0.009 watts. Preguntas hasta ahí. Bien, como esto es lo mismo para la demás resistencia, pues vamos a ahorrar un poquito más de tiempo. Lick, Bien, dígame. ¿por qué en la potencia de 2.5 la elevamos al cuadrado
El 6 por 10 a la menos 3 y en la potencia final no. Y mire, la fórmula. Tengo I cuadrado R porque son los datos que tengo y en el caso de la potencia no final, sino que la potencia de la fuente es V por I. O sea, es la corriente de la fuente por el voltaje de la fuente. Aquí están las fórmulas arriba. ¿Las ves? Sí, tienes razón, Lee. Bien, eso es importante, joven. Cada pregunta es importante, pero tiene que fijarse. Acuérdense, vuelvo a repetir, esta es pura fórmula. Bien, esa otra, ya para ahorrar un poquito más de tiempo, es 5.0 y eh, por la fuente que sería 24 miliamperios. Y esto me queda a 0.00288 watts. De ahí vamos con la potencia de 25 ohms. Y siempre tengo entonces el voltaje aquí, perdón, aquí es 24. Y aquí es 24. Y me queda 0.00144. Bien, si se corta, joven, entonces entramos rápidamente. Ahora vamos con la resistencia de 10 ohms. Pero la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohmios es 1, o sea, 36 miliamperios. Eso va a ser igual a 0.0